nosotros Circe Almanzar, es vicepresidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana, asesora en asuntos públicos y en el tema de los residuos sólidos. Buenos días, Circe, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Espero que mi presencia sirva de armonía en este momento. Bueno, la hermana Circe. Así es. La hermana. La pastora. Bueno, mi padre, eso sería lo último que pensaría mi padre. Ay, Almanzar. Bueno, Circe, estamos pendientes del proyecto que ahora está en la Cámara de Diputados. No ha llegado todavía, Julio. El Senado no lo ha despachado. Bueno, pero ya lo aprobó. Le toca a la Cámara. Lo tienen paralizado en el Senado de la le República. toca a la Cámara, Ajá, toca a la Cámara, entonces vienen todos los procesos de vistas públicas. Hasta ahora, de lo que hay aprobado, ¿qué entiende que pudiera variarse y qué entiende que se mantiene en ese proyecto? Sí, bueno, gracias por darme la oportunidad de explicar un poco el contexto de lo que es una modificación a una ley tan importante como la Ley de Residuos Sólidos. Nosotros desde hace aproximadamente 10 años, hasta más, 15 años, empezamos a trabajar en nuestro país, y no digo yo personalmente, sino que el país se abocó a una discusión sobre lo que era una legislación para la gestión y recolección de los residuos sólidos. En su momento, bueno, hubieron varias versiones de la ley y nosotros como sector privado en su momento participamos en la discusión ya aproximadamente a partir del 2015, 2016, 2017. Un saludo para don Antonio Espaillá. Muchos gustos. Un saludo para don Antonio. Vino a calmar los ánimos aquí. Pero parece que está dando resultado, Antonio. Ya. Ese es santo. Trae la bendición cada mañana. Y tu armonía también. Sí, parece que está dando resultado. Estoy tratando de poner una voz así. Pues en ese momento, cuando empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que nuestro país estaba muy rezagado en cuanto a una regulación sobre los residuos sólidos y que muchos países ya la tenían hacía 20 años y ya se estaban abocando a hacer ya leyes de economía circular, que es el aprovechamiento de los residuos sólidos, no la gestión, sino cómo convertir el uso de los residuos sólidos en una nueva forma de hacer negocios, en una nueva forma de utilizar los recursos, los materiales. O sea, ya no de los recursos naturales, sino que tú puedas reutilizar y reutilizar. Y entonces prácticamente hicimos como una especie de maestría. Y es tanto lo que hemos trabajamos, que ahora mismo, como firma, nosotros nos dedicamos mucho al tema de los residuos sólidos. Y cuando se aprobó la Ley de Residuos Sólidos en el 2020, nosotros tratamos de hacerlo una ley lo más amplia posible, pero hubieron aspectos que quedaron fuera. Y eso hay que reconocerlo. ¿Cuáles aspectos quedaron fuera? Bueno, quedaron fuera lo que era la responsabilidad. Actualmente la ley de municipios establece la facultad de los municipios de recolectar los residuos sólidos. ¿Verdad? Recolección. La competencia propia. Sin embargo, había un vacío legal de a quién le corresponde la facultad del manejo de la disposición final. Ojo que no es lo mismo, ¿eh? No. Recolectar y la disposición final es otra cosa. Ustedes recuerdan el problema de Duquesa, de que si era del municipio tal, si era una mancomunidad. Bueno, realmente es verdad que es una responsabilidad para cualquier alcalde que tenga dentro de su municipio un sitio de disposición final, es una responsabilidad grande. Ahora bien, el órgano rector de la disposición final había un vacío. Y esto se vino a llenar con la Ley General de Residuos Sólidos. O sea, con esa ley ya nosotros tenemos una serie
de disposiciones que norman lo que es la disposición final. Sin embargo, lo que no se había normado, que no está normado hasta ahora, es el transporte. El transporte de un lugar a otro. O sea, ¿quién paga el transporte de un municipio a la estación de transferencia o de un municipio al sitio de disposición final? Y eso hay que incorporarlo en la ley. Que sea mucho o poco, eso es un tema que hay que debatirlo. Pero alguien tiene que pagar la cuenta, ¿verdad? Alguien tiene que pagar la cuenta. Entonces, nosotros tenemos que ser lo más transparente posible porque si no, no vamos a realmente resolver el problema. El otro aspecto fundamental es cómo trabajar las distancias para que no se canibalice la gestión de residuos sólidos. Nosotros no podemos tener una estación de transferencia al lado de un relleno sanitario. Nosotros no deberíamos tener un relleno sanitario al lado de otro relleno sanitario. O en medio de un barrio. Tiene que ser, o en medio de un barrio, o en medio de ¿Cómo industrias está? alimenticias. La de transferencia. Exactamente. Entonces, Desastre. tenemos que gestionar y tenemos que normar las distancias. Por otro lado, hay aspectos, y eso está incorporado, y eso es parte de lo que se tiene que incorporar. Por otro lado, tenemos que darle un respaldo a los ayuntamientos en materia de transporte. Sí. Volvemos. Señor. La facultad de los ayuntamientos de recolección. Ahora, después que yo recolecto, ¿dónde llevo y a quién llevo esos residuos sólidos? Esto incorpora unas disposiciones para que a través de un aporte del Estado Dominicano, pues se pueda pagar esa parte que es lo que tiene que ver con el transporte. O sea, es una ayuda. Ahora mismo, lo que sí hay que revisar en ese proyecto de ley que, ojo, se aprobó sin haberse consensuado, porque se estaba trabajando, y yo como técnica inclusive trabajé en algunos aspectos, pero se aprobó de manera muy apresurada, sin el debate con algunos sectores, y yo entiendo que hay que debatirlo. Claro. Inclusive con el órgano rector, que es el más importante, que es el Ministerio de Medio Ambiente, tiene que jugar un papel importante en ese sentido. Pero por otro lado, y esto es muy importante, para que la economía circular funcione, tenemos que establecer una serie de responsabilidades y de clarificación en materia de residuos sólidos. Uno es lo que tiene que ver con la responsabilidad extendida del productor. Nadie entiende mucho eso porque es un término muy complejo. Repite el término, sí, por favor. La responsabilidad extendida del productor tiene que ver con aquellos productos que son catalogados como productos que pueden ser aprovechables, que se llaman residuos prioritarios. Eso es como que yo produzco una basura y yo debo tener la responsabilidad de recoger esa basura. Exactamente, no solamente la responsabilidad de Un ejemplo, recogerla, sí, para es que la la gente lo- responsabilidad de hasta su disposición final. No es que yo vaya y la lleve No, claro. al bote de basura, no. Es que yo trate de garantizar un sistema de recolección y aprovechamiento. Aprovechamiento quiere decir que yo pueda reutilizar o aprovechar el material que salga El de famoso ellos. reciclaje. En la famosa NUBI que hicimos, ¿se acuerdan? sí. Con las botellitas. Eso se llaman sistemas integrados de gestión. Hay Esos que sistemas establecer un valor de recuperación para saber qué puede conseguir aquel que está normalmente se participando. establecen gradualmente, entonces tú empiezas gradualmente a tener compromisos y esos compromisos tú te vas a comprometer a gestionar de manera colectiva, normalmente es de manera colectiva, porque de manera individual es muy complejo porque entonces cómo tú vas a recoger cada quien por su lado. Entonces claro. los productores, y ojo, que cuando hablamos de productores es todo el que participa en la cadena, ¿eh? No quiere decir que sea el industrial, es todo el que participa en la industrial cadena. es parte. Comercializador, importador, productor, todo el que participa en una cadena, inclusive el que pone el agua dentro de la botellita, no solamente el fabricante, sino el que pone el agua en la botellita. Eso hay que aclarar algunas disposiciones. Y por otro lado, nosotros estamos Disculpa, incorporando... Circe, y eso no es lo que busca el artículo 235 con
el fondo, digamos, extraordinario o especial para que las alcaldías sean que cumplan con ese rol, porque alguien tiene que cumplirlo. Porque el industrial no vaya a recoger botella, no va a salir a reciclar. El dueño del colmado tampoco. Entonces la autoridad, que es quien tiene el territorio y es a quien los electores le exigen que tiene que limpiarle su ciudad, son los que están denominados a eso. Ese no es el artículo 235 no, que habla lo que de ese pasa es fondo que para estos fortalecer residuos, las ¿no? alcaldías. Estos residuos son unos residuos de manejo especial y estos residuos es bastante complejo. Si bien las alcaldías tienen la facultad y la obligación de recoger los residuos sólidos de su entorno, de su territorio, la responsabilidad de los residuos de manejo especial es que tú aportes. Exacto. O que tú hagas un aporte independientemente de lo que está en la ley para que se gestionen adecuadamente esos residuos y puedan ser aprovechados. Pero la cadena debe funcionar de manera privada. Aclaro, por ejemplo, tú tienes una especie de subsidio con la tarifa que pagan. El ayuntamiento va y lleva un camión de residuos sólidos a una estación de transferencia. En este momento tenía solamente el recurso que paga el ciudadano para la recolección. No tenía los recursos para el transporte desde la recolección hacia el sitio del relleno sanitario. Eso se está incorporando. Cuando llega al sitio de disposición final, que es el relleno sanitario, que debe convertirse en un relleno sanitario, no debemos tener vertederos. Entonces, el Estado, a través de la contribución voluntaria, que es la que está actualmente y que la que se está pretendiendo aumentar, que debe ser consensuada también, paga una especie de subsidio. Correcto. Y ese es un subsidio que se establece por tonelada, por kilo, por libra. En muchos países se establece lo que se llama tipping fee. Entonces, ese tipping fee se aporta para fines de valorización de esos residuos sólidos. Se le da el tratamiento, la clasificación a los residuos sólidos y luego ese residuo empieza su cadena de comercialización normal como si fuera cualquier otro tipo de modelo de negocio. Empieza porque, y ahí incorporas lo que son, por ejemplo, algunos requisitos de reciclaje para que se valorice más el material. Por ejemplo, si tú pones gradualmente, por supuesto, la obligación de incorporar materia prima secundaria, o sea, resina reciclada en una botellita, va a tener más valor esa resina reciclada y ese residuo. Entonces, eso es parte de la cadena que tú vas desarrollando. ¿Cuál es el cambio que se tiene que incorporar aquí también? Actualmente la ley establece que si bien el ciudadano debe pagar al ayuntamiento la recolección de basura, los generadores de residuos sólidos, grandes generadores, deben pagarla directamente. En esta modificación, que era lo que estábamos trabajando, no hay que modificar algunos aspectos porque no se lee tan bien, tan clara, ya el gran generador no pagaría a través de ese pago directo, sino a través de la contribución también. O sea, por eso es que también se está estableciendo la posibilidad de que aumente más la contribución para que sea un pago solamente. O sea, que no hayan pagos divergentes. Porque en su momento se pensó que el sector privado, o sea, el gran generador, por ejemplo, este edificio es un gran generador. Los supermercados, por ejemplo. O un supermercado, el de enfrente, debe pagar directamente tanto para su recolección como para la disposición final. En este caso se está cambiando, se está proponiendo que sea todo parte de la contribución. Sí, un de orden ahí. Entonces, el dinero que yo le pago directo por recogerme la basura en mi casa o en algún comercio que yo tenga, ya con esta ley no tendré que hacérselo a la alcaldía directo, sino que será un solo impuesto. No, el ciudadano sigue pagando. El ciudadano sigue pagando por la recolección. El ciudadano, lo que no había era quién pagaba por el transporte. Había un limbo. Pero el ciudadano debe pagar por su recolección de residuos. Circe, algunos proponen que se incluya en la ley, cuando sea modificada en la Cámara de Diputados, un artículo que establezca un plazo no mayor de 2 años para la prohibición de la producción y la comercialización de plástico de un solo uso. Entiéndase lo que llamamos popularmente foam, las bandejitas, calimetes, los palitos que portan los caramelos y demás. ¿Qué te parece? Bueno, nosotros realmente
y esta ha sido mi posición toda la vida, no solo de ahora, sino siempre, no creemos en las prohibiciones. Entendemos que la mejor forma de tratar los residuos sólidos es a través de la economía circular. Las prohibiciones lo que llevan es, primero, situaciones de informalidad, sobre todo en países donde hay problemas de cumplimiento, se genera una situación de informalidad. Y segundo, el mundo va dando muchas vueltas. Tú tienes que saber cómo tú manejas las situaciones a nivel de gestión de recursos naturales. Los recursos naturales, todos tienen algún impacto al ambiente. La forma de gestionarlos es lo que va a cambiar y va a definir cómo vamos a comportarnos frente al cambio climático. Entonces, por ejemplo, si nosotros prohibimos el uso de una bandeja de FON ahora mismo, y cómo nosotros vamos a suplir todos esos alimentos que el obrero dominicano tiene que consumir. No hay sustitutos gradualmente. Sí, hay sustitutos. Porque de lo contrario, sustitutos de cartón que pueden causar más problemas ambientales que lo que puede estar causando Pero hay material biodegradable, Circe. Si no, vamos a seguir viendo esos espectáculos, por ejemplo, frente a Fray Antón de Montesinos, toda esa alfombra de plásticos que tiran en cañadas, en arroyos y vienen a parar ahí. La propuesta que nosotros estamos haciendo, y es una propuesta que entiendo que es la más correcta, es la economía circular. Además de que se está incorporando todo lo que es la aplicación de material reciclado en todos los productos que tienen algún tipo de impacto ambiental, todos los envases. O sea, no solamente temas de plástico, sino también cartones. Todos y cada uno de los envases tienen posibilidades de aplicarle porcentaje de reciclado. Y así lo han hecho muchos países. Vidrio, cartón, papel. Volver al vidrio. Bueno, el vidrio es muy costoso. Es costoso, pero tú lo puedes reciclar. Claro, todos se pueden reciclar, todos los productos, todos. Circe Almanzar, volviendo al tema del pago, de la recolección, de toda la cadena, ¿verdad?, que tiene que ver con la disposición de los residuos sólidos. ¿Cuál es la posición que tiene usted con respecto a esto, a la tarifa que se propone en el nuevo proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados? ¿Usted entiende que no debe ser así, que se debe revisar ahora cuando llegue al Senado, cuando llegue a la Cámara de Diputados, que ya fue aprobada en el Senado? ¿O qué debe pasar con eso? Porque las empresas pagarían de acuerdo a la cantidad de residuos que produzcan o a la cantidad de dinero que manejen, que generen. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen con respecto a esto? Mire, yo voy a contar la historia de cómo se puso esa contribución. Esa contribución fue a raíz de la necesidad de que el Estado Dominicano tuviera recursos para el cierre de vertederos cielos abiertos. En su momento fue un planteamiento hecho por la comisión que estaba trabajando desde el gobierno, el proyecto de ley, desde el gobierno central, desde el Poder Ejecutivo. En su momento Domingo Contreras, estaba Sina del Rosario, se requería un monto para el cierre de vertederos cielos abiertos. Y como sector privado, nosotros tuvimos en esa mesa de discusión planteando diferentes alternativas. La primera alternativa fue un impuesto a las ventas, recuerdo, que fue terrible. O sea, un impuesto a las ventas, imagínense, usted poner un impuesto, un porcentaje, que es una especie de IVA, pero para algunos eso era mortal, porque podría significar miles y miles y miles de pesos, de millones de pesos. El otro fue un impuesto a la importación. Nosotros, eso violaba la OMC en su momento, no sabemos si la OMC existe todavía, sí existe, pero viola la OMC y tú no puedes poner un impuesto a la importación contrario porque le das un tratamiento desigual a la importación que al productor local. Y el otro fue lo que tenía que ver con algún impuesto como una especie de impacto a la empresa, difícil de cumplir. Ese sería lo más justo, ¿verdad, Nayi? El más justo debería ser
Tú eres una empresa que contamina, tú pagas, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Si nosotros tenemos todavía problemas de cobro de la basura urbana, del residuo sólido urbano, imagínense cómo lo cobramos así. Si mal no recuerdo, que se aprobó fue por ventas, ¿verdad? Por facturación. Por facturación. Sí, que es más o menos, pero si tú facturas 100 mil pero es millones, facturación porque no importa si tú tienes ganancia o no. Claro. Es facturación. Facturación. O sea, y es un poco porque también tú no podías ponerle solamente al que paga impuestos, sino también a todo el que aporta, incluyendo al gobierno dominicano. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que en su momento hicimos un cálculo para llegar al monto que se requería. Ahora, ese monto no daba para lo que se está usando ahora. Que sea mucho o poco ahora lo que se está planteando, yo creo que es mucho lo que se está planteando, el incremento. Yo creo que hay que revisarlo, pero hay que llegar a una forma más justa, pero también sabiendo que este es un gran problema que tiene que enfrentarse. Yo sí les voy a plantear una cosa. No hay ninguna violación a la ley con este tipo de contribución, porque nosotros hicimos las consultas. Ese tipo de contribución es la única contribución que se puede, en materia de medio ambiente, son las contribuciones que tú puedes especializar. La mayoría de los países tienen impuestos especializados para temas medioambientales. Es lo que se llaman pago por servicios ambientales. Tú puedes especializar un impuesto para temas ambientales. Nosotros hicimos una investigación profunda y realmente es el área donde se acepta un impuesto específico, pero siempre y cuando sea una especie de contribución específica, o sea, no al valor agregado. No un impuesto que vaya increciendo en la medida en que tú, sino que sea un monto específico. Un monto fijo. Circe, hay países en donde hay un modelo de educación en torno a lo que es al manejo de los residuos sólidos, sobre todo la responsabilidad del individuo para con ellos. Incluso, tú me corriges, tengo entendido que hay países donde hay como una especie de impuesto de 3, 4, 5 centavos con relación a la botella. ¿Tú entiendes que eso debemos también aplicarlo aquí? Porque podemos buscar todo lo cuarto del mundo, pero si no hay educación, no vamos a hacer nada. Eso es lo que se llama el modelo de gestión de responsabilidad extendida del productor. Ah, perfecto. Tú tienes varias formas de hacerlo. O tú contribuyes financiando la gestión, o sea, el sistema integrado de gestión, que es como se llama, o tú, si no lo haces, lo aportas con una especie de tasa. Que es en efecto lo mismo. Porque no podemos confundir lo que es la tarifa que se está pagando para la gestión de residuos sólidos en su disposición final de lo que son las responsabilidades del que contamina, claro, que es otra cosa. Es otra cosa. Eso son otras disposiciones que están contenidas. Y también de lo que es la cadena de gestión de los residuos sólidos en materia de algunos productos específicos, como son papel, cartón, vidrio, latas, inclusive neumáticos. Todo eso hay que gestionarlo de manera diferente. Pero Circe no se va sin hablar brevemente de la reforma fiscal, que no se logró el año pasado, pero ahora un intento con un decreto de las plataformas digitales que se derogó de inmediato y un intento a través de un proyecto de ley de eliminar exenciones. Bueno, yo creo que nosotros como país, y ahí me estoy poniendo el sombrero de ciudadana, tenemos que abocarnos a hacer una discusión de reforma tributaria en nuestro país, pero de manera transparente, sentarnos. El tema del ITEVI a los servicios digitales es un tema que desde hace tiempo tenía que abordarse, tiene que abordarse, porque hay muchos escapes. Es la forma que estamos fallando. Yo creo que debemos sentarnos a hablar, sentarnos a discutir, fortalecer nuestras instituciones. Señores, yo no sé si es que desde que yo me fui, o es por eso que yo me fui. Pero yo no sé, porque tanto que aportaba el CES,
para este tipo de discusiones. Ya no estamos haciendo eso. Entonces, nosotros debemos discutir. Ya sé que tome hasta 3 años, porque si el presidente Abinader no quiere empujar la reforma fiscal en este momento, hay que sentarse a discutir. Necesitamos, es un tema complicado, pero no una reforma tributaria ni fiscal. Señores, nosotros todos los días, yo lo he dicho en varias ocasiones, todos los días nosotros estamos aprobando instituciones nuevas. Todos los días hay un proyecto de ley aprobando instituciones estamos nuevas. improvisando en esa materia. Nosotros no podemos, pero no es improvisando. Yo no estoy diciendo si sean buenas o malas. Sí, se sabe expresarse. Yo estoy diciendo, son nuevos compromisos. Son nuevos compromisos sin recursos nuevos. Entonces tenemos que abordarlo. Pues gracias, Acirce. Muchas gracias, Acirce Gracias. Almanzar. Cambio y fuera.